Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Acá analizando desde el domingo todas las noticias que se dieron por todo este tema de la discoteca, de este Tomás Restobar. De verdad que te hablé un montón de preguntas internas, ¿no? Porque, o reflexiones en general, porque tú te pones a pensar, finalmente tienes un montón de actores en toda esta tragedia que van desde la persona que alquila el local y terminan con la muerte de estos chicos, y pasas por el promotor, pasas por el alcalde, pasas por la policía y pasas por los chicos mismos, pero finalmente lo que te queda o lo que trataríamos de ver hoy día y lo que te quisiera preguntar es, finalmente esas responsabilidades, ¿dónde comienzan y dónde terminan? Porque finalmente no es que hay un responsable, hay un tema de corresponsabilidad quizá en todo el proceso. Así que no sé, para mí sería esa la pregunta, tratar de responderla, o tratar, ¿no? Porque es bien compleja, creo. Pero no sé, a ver, dame luces. Sí, es que, mira, lo que tú has dicho es capital, ¿no? No es nada fácil hablar de responsabilidades si tú te das cuenta inmediatamente en el hecho en sí que existen 30 millones de jueces en el Perú, ¿no? Porque existe una facilidad para, una proclividad, una facilidad para juzgar inmediatamente. O sea, es un tema alucinante. Cuando tú ves las redes y sale todo el mundo diciendo, este es responsable y el otro, o cosas como que, ¿para qué fueron? Pues están bien muertos, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, es muy ligero un juzgamiento así. Yo siempre estoy trabajando en hipótesis, porque nadie más que la gente que está al conocimiento de una investigación va a poder decir las cosas con mediana certeza. Acá hay dos tipos de responsabilidades que no son iguales y que la mayor cantidad de la gente confunde, que es la responsabilidad legal y la responsabilidad ética. La responsabilidad legal implica un nexo causal, una relación entre funciones y acciones. Por ejemplo, el dueño del bar que tenía una determinada obligación respecto a la seguridad de esas personas en un momento de emergencia y de toque de queda. Hay una responsabilidad que hay que analizar, ¿no? Y dentro de esa misma responsabilidad legal, lo que se llama nexo causal. ¿De qué forma esa conducta de organizar una fiesta motivó la muerte o colaboró a la muerte? Eso es una responsabilidad legal que es que toma su tiempo en discernirla o esclarecerla. No es fácil. Y la otra responsabilidad es la responsabilidad ética, que implica que una persona tiene la libertad de actuar como le dé la gana, asumiendo las responsabilidades de sus actos y sin hacer daño a otros. Entonces, los chicos que van a la discoteca tienen una responsabilidad respecto a la vulneración de la norma del toque de queda, me parecería, y resalto el condicional, que sí. Ahora, decir que esas personas tienen responsabilidad en su propia muerte, ya ese es un asunto mucho más sofisticado, porque no se puede decir que la persona sabía de esa consecuencia o asumía todas las muertes que podía haber, todo lo que habría poder generado su conducta. Concretamente, si yo salgo a la calle y me matan de un disparo, ¿soy responsable de esa muerte por la inseguridad de Lima y que yo debía saber que me iban a disparar? Digamos, el asunto no es igual. El tema de la responsabilidad es hacerse dueño de tus actos y tus consecuencias. Entonces hay que ver si éticamente había una responsabilidad de estos chicos o no. Y una responsabilidad del alcalde, de los funcionarios, de los policías. No lo sé, no lo sé, no es difícil, no es fácil, no es fácil. Entonces, pero hay que separar nuevamente la responsabilidad legal de la ética. No son iguales. Ahora, bueno, la responsabilidad legal entiendo que finalmente va a pasar por su proceso y es una serie de investigaciones y eso es y desgraciadamente suena así un poco eh, expectante, digamos, el tiempo lo dirá. En el caso de la parte, la responsabilidad ética, hay diferentes niveles, o sea, si tú los pones a todos, o sea, comencé la conversación diciendo que hay una corresponsabilidad, porque finalmente fue una consecución de hechos.
Pero hay una que prevalece, la responsabilidad del dueño, la responsabilidad del promotor, de la policía, de los chicos. ¿Hay una responsabilidad ética que lo es? ¿O es, depende de la ética de quién? ¿Del que la juzga o del que la genera o del que la causa? Es que la ética no es un proceso de blancos o negros, la ética es un proceso de reflexión que lleva a discernir entre lo correcto y lo incorrecto, Ujú, ¿ya? Entonces lo que te dice el concepto es que si tú ejerces un raciocinio medianamente válido, deberías llegar a discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces la ética siempre va a ser juzgada desde esa perspectiva. Ahora, decir que hay una ética que prevalezca es complicado porque cada ética, o sea, cada persona es una ética en sí. Entonces, no creo que haya un hecho generador, si es que a eso te refieres, que motive las demás como un efecto dominó, porque nuevamente cada uno tiene su propia responsabilidad y su propio juzgamiento de cómo mira su responsabilidad. Nuevamente, en el caso de los chicos, por ejemplo, ya para hacer la cosa bien difícil, tú puedes decir, claro, ellos debieron, cosa que es medio cínica en algunos casos, ellos debieron decir, oye, no habían las salidas, entonces por lo tanto, si hay algún tipo de evento, no voy a poder salir y puedo morir. Ya. Es medio cínico porque he escuchado muchas personas de nuestra generación que hablan de eso y que iban a bares como de Barranco y que eran tuburios y nadie decía nada, manejaban borrachos y bacán. La vaca no se acuerda cuando fue ternera. El asunto es que, nuevamente, tú puedes decir que eso fue así en una edad tan tan frágil, tan éticamente y psicológicamente frágil como la juventud. No lo sé. Ahora, hay corresponsabilidad en la sociedad porque estos chicos que ven esto de guerra o TikTok, esos programas basura, que lo único que hacen es alimentar el ego, ¿crees que pueden tener alguna capacidad de reflexión? La escuela les brinda una capacidad de reflexión, nosotros como sociedad los ayudamos, entonces, es responsabilidad de los padres, no es fácil, no es fácil el juzgamiento. Yo creo que esto debe ir más bien a un asunto que es mucho mayor, que es ese, que nosotros tenemos cero, o bueno, poco, la gran mayoría, capacidad de reflexión. Y eso es capital para todo el aprender, todo el saber humano. Si tú no tienes reflexión, es como si le hables a Siri, pues Siri te repite o te responde lo que tú quieres saber, pero no tiene un contenido racional atrás. Y en eso estamos fregados, pues, ¿no? O sea, hay mucho que hacer y vivimos postergando, pues, este asunto, ¿no? Ah, que sí, que la educación, los valores, no. O sea, ya, claro. ya, pues, ¿no? ¿Cuándo? Sí, pues la educación para cuándo. Ahora, lo que sí vi es que finalmente cuáles son los elementos, si los acabas de mencionar, cuáles son esos los elementos que te podrían ayudar a tomar, a tener este proceso reflexivo. No sé necesariamente si enseñártelo, pero darte este proceso reflexivo y creo que ahorita lo que te da es los medios, sea las redes sociales o sea la televisión. Y lo que sí estuve viendo en estos 3, 4 días, no, bueno, 3 días enteros desde que hubo esta tragedia, era que a veces la gente comienza a juzgar dependiendo de el nuevo culpable, ¿no? Y a veces la prensa es un poco, no le quiero juzgar a la prensa porque finalmente ellos dan las noticias, pero es como también seguimos nosotros y se ve eso reflejado en las redes sociales. Comienza, los chicos culpables, los chicos! Después, no, el dueño fue el culpable, todos están yendo a culpar al hombre. No, pero ahora salió el promotor, el promotor, y también ya le cayó a la policía. Entonces también hay los temas de responsabilidades también de cómo se dan las informaciones, porque finalmente tú no a veces no solamente, tú a veces no informas a la persona, sino le estás alimentando eh, o sea, le estás dando la información sin que realmente haya un proceso reflexivo detrás de eso, ¿no? O sea, no todo el mundo se va a preguntar, pero ¿realmente tuvieron la culpa o no? La gente va a reaccionar. Entonces, y eso lo conversamos la vez pasada cuando estuvimos hablando del tema de esta congresista en los medios, ¿no? A veces estos medios tienen el poder de que a veces guiar esas conversaciones, ¿no? Entonces sí nos debería dar un tema de reflexión de ver eh, realmente esos roles, ¿no? Yo quiero pensar que realmente quieren tener ese rol de darte la información para que tengas un proceso reflexivo, pero si nadie te ha enseñado a tener un proceso reflexivo, este,
¿verdad? Te están bombardeando de información simplemente y tú te vuelves un ente reactivo. No te Totalmente de acuerdo. de reflexión. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y el gran tema es que no hay, digamos, es como cuando los niños juegan fútbol, ¿no? Tú ves muy chiquitos, bueno, ahora ya se han sofisticado, pero los chiquitos cuando juegan fútbol, todos van detrás de la pelota. Ujú. Y no hay una estrategia, un sistema, y es la locura de meter gol, ¿no? Porque hay incentivos de quiero ser Messi, Cristiano Ronaldo, porque el defensa no es popular. Entonces, tienes este tipo de cosas y digamos, el proceso reflexivo, como tú lo dices, implica que yo tomo la información y dudo la información que me estás dando y de ahí la proceso y digo, ¿será verdad? Incluso lo que estamos hablando, ¿será verdad? Entonces, ese proceso de será verdad y cuestionarse y reflexionar y al final sacar tu propia opinión es casi nulo en la mayoría de los casos. Asimilas de frente a la vena y dices, ah, eso es verdad porque el medio lo dice, porque la mayoría lo dice, y vivimos buscando culpables en vez de responsables. La sola palabra tiene una carga muy potente en la definición del concepto. No, sí, pues increíble, todo siempre vuelve a las bases, ¿no? A la educación, a los niños, así como dice a veces Jorge Yamamoto, porque estuvimos hablando hace un rato. Entonces, Claro. a veces es un tema de bases y cómo te enseñan, ¿no? Si no te enseña ese tema, ese tipo de cosas de ser reflexivo o tener ese proceso eh, bien centrado en tu cabeza, creo que se forma más en colegio, ¿no? No sé si realmente en todas las casas del Perú te puedan formar, o todas las familias te puedan formar de esa forma, ¿no? Pero el colegio debería, me lo dijiste tú muchas veces, te deberían enseñar a aprender, ¿no? Porque finalmente, y eso también es y te deberían enseñar a tener procesos reflexivos, ¿no? A cuestionar todo. Creo que Sí. sí, siempre llegamos a la conclusión que todo va por el lado de la educación. todo, Sí, todo claro. es el Y tema de... educación no entendía solo como la adquisición de conocimientos, sino más importante, como tú señalas, en aprender a aprender. Ujú. Y eso es la base del autoconocimiento, que es la única forma de educación, como decía Isaac Asimov. No, exacto. Aprender a aprender. Bueno, me quedo con eso, todo este tema de responsabilidad y Tomás Restobar. Listo, Eduardo, ya nos vemos la otra semana con otro temita. Hablamos. Suerte. Gracias. Chao. Chao.